Hoy te voy a presentar el que actualmente se considera el método de estudio más efectivo. Puede que así a bote pronto no sepas de qué estoy hablando, pero no es ningún secreto, es bien conocido, aunque sí se podría considerar el secreto, o mejor dicho, el truco que utilizan los mejores estudiantes muy a menudo. Incluso es posible que en alguna ocasión lo hayas utilizado sin ser consciente de ello. Si quieres saber de qué se trata este método de estudio, quédate hasta el final del vídeo y aprenderás a usarlo perfectamente. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. El Active Recall es posiblemente una de las técnicas de estudio cuya eficacia está más respaldada. Ahora no entraré a hablar de los estudios científicos, pero si quieres conocerlos después puedes ver este otro vídeo. Su nombre se traduce literalmente como recuerdo activo, porque justamente va de eso, de recordar activamente la información que estudiaste. A diferencia de los métodos más tradicionales como la lectura, el subrayado, los resúmenes o la toma de notas, que son métodos pasivos que se llevan a cabo consultando el libro, no requieren de tanta concentración y no requieren que te involucres tanto, el Active Recall es todo lo contrario. Como tienes que recordar lo que estudiaste sin consultar el libro ni ninguna fuente de información, requiere más de tu atención y te ves en la obligación de involucrarte completamente. Y eso justamente es lo que te permite aprender más rápido y lo que hace que recuerdes lo que estudias durante más tiempo. Porque el cerebro recuerda mejor las cosas cuando te concentras en ellas plenamente. Recuerda mejor las cosas cuando te esfuerzas activamente por aprender y te involucras por completo. Además, al tratar de recordar la información, como ya te comenté en otros vídeos, estás entrenando la evocación y al hacerlo se fortalecen las conexiones neuronales que se encargan de recordar esa información. Ahora sí, veamos cómo puedes aplicar el Active Recall cuando estudias. El método de Active Recall puede aplicarse de muchas formas. Lo único imprescindible es que se cumpla con la base de tratar de recordar información sin consultar ninguna fuente. Para ello, algunas de las cosas que puedes hacer son las siguientes. Mediante preguntas y respuestas. Puedes hacer una lista de preguntas sobre el tema y después tratar de responderlas de memoria. También puedes usar un test, una copia de un examen o responder a las preguntas que vienen en los apartados de ejercicios de los libros. Puedes hacer cuestionarios en línea. Hay muchos sitios web que permiten responder a cuestionarios sobre cualquier tema o crear tus propios cuestionarios. Tarjetas de memoria o flashcards. Puedes usar tarjetas de memoria en las que en un lado escribes la pregunta, al otro la respuesta y tienes que responder de memoria antes de voltearlas. Si quieres saber más acerca de las tarjetas de memoria y de cómo usarlas, puedes ver este otro vídeo. Esquemas o mapas mentales. Puedes hacer esquemas o mapas mentales de memoria sin consultar nada. Si quieres aprender cómo hacer un buen mapa mental, en este vídeo te lo explico. Explicar o enseñar. Puedes enseñar o explicar el tema a otra persona, o exponerlo en alto para ti mismo si no tienes con quién estudiar. Estas son algunas formas de aplicar el Active Recall a tus estudios. Si se te ocurre alguna más, te invito a que me lo digas en los comentarios. Prosiguiendo, como te habrás dado cuenta, el Active Recall no es un método en sí mismo, sino más bien una técnica de estudio. De hecho, varios de los métodos de estudio de los que hablé en esta serie de vídeos, como por ejemplo el método Feynman o el método Creer, usan el Active Recall en alguna de sus fases. Y esto es, sin duda, una de las claves de que sean métodos eficaces. Que, por cierto, si no viste los vídeos en los que explico estos métodos, te los dejo aquí, en las tarjetas. Pero como todo lo que al estudio se refiere, el Active Recall tiene sus ventajas y sus desventajas. Veámoslas. Las ventajas creo que ya salieron a la vista. Aumenta la retención de información, o lo que es lo mismo, se mantiene en la memoria durante más tiempo haciendo menos repeticiones. Mejora la comprensión. Al basarse en preguntas y respuestas, necesitas comprender lo que estudias para responder correctamente de memoria. Ahorro de tiempo. No necesitarás repetir una lectura extensa tropecientas veces. Si bien lleva su tiempo el confeccionar tus propias preguntas, una vez hecho los repasos son más rápidos que sobre un texto en bruto. Mayor confianza. Puedes comprobar tu progreso viendo cómo cada vez tienes menos dificultades para recordar la información y cómo cada vez cometes menos errores. Se aplica a cualquier tema. Independientemente de lo que estudies, lo puedes utilizar. Es entretenido. Al tratarse de un método activo que requiere que te involucres por entero, resulta más entretenido que los métodos tradicionales. Pero el Active Recall también tiene algunas desventajas, aunque varias de ellas son de esas que, si bien parecen un problema cuando las experimentas, en realidad son algo bueno a largo plazo.
como hacer deporte. A veces puede resultar agotador, pero es bueno para la salud. Veamos entonces sus desventajas. Puede ser agotador mentalmente. Justamente el agotamiento es la primera. Al necesitar que te involucres tanto mientras estudias, requiere de mucha energía mental y eso te puede cansar. Puede ser frustrante. Cuando te encuentras con cosas que no consigues recordar y aunque pasen los minutos no das con ellas, es probable que sientas estrés y te frustres. No te preocupes, es normal, sobre todo al principio, que haya cosas que no recuerdas. Debes tener presente la idea de que conforme avances en el estudio, esas cosas que al principio se te olvidan, las acabarás memorizando y recordando. Requiere más esfuerzo que los métodos tradicionales, pero justamente por ello es más efectivo. Y aunque el tiempo que dediques a estudiar así te esfuerces más que usando métodos tradicionales, requiere de menos tiempo de estudio que estos. No lo puedes usar desde el principio. Como dije antes, más que un método de estudio completo, es una técnica que incorporar a tu metodología. Dado que se trata de recordar información, no puedes usar el Active Recall en la fase inicial de tu estudio, porque no puedes recordar algo que no sabes. Primero tienes que abordar esa información, y ya después es cuando puedes aplicar el recuerdo activo, tal y como se hace en métodos como el Feynman o el CRER. Por eso es interesante que veas los otros vídeos de esta serie sobre los métodos de estudio y elijas el que, en función de tus preferencias o de lo que estás estudiando, mejor se adapte a ti. Ahora que ya sabes de qué manera puedes aplicar el Active Recall y cuáles son sus ventajas y sus desventajas, voy a compartir contigo algunos consejos personales que te pueden servir de ayuda para sacarle el máximo partido. Aunque hacer test es una forma de Active Recall perfectamente válida, no considero que sea la más óptima, porque aunque sean un poco enrevesados, tienes la respuesta a la vista. Puedes hacer test, pero no te quedes con ellos exclusivamente. Es preferible hacer preguntas abiertas, a las que no puedes responder con un sí o un no, para las cuales tengas que rebuscar la respuesta en tu memoria. Si te obliga a pensar, es una buena pregunta. Otro consejo es que varíes las preguntas. Ya sé que puede ser cómodo responder siempre a las mismas, o quedarte con lo que se te da mejor, pero es preferible que vayas cambiando el enfoque de las preguntas. Así te lo estarás complicando un poco más y te permites llegar a esa información desde más ángulos y puedes entrenar también y fortalecer lo que llevas peor. También te recomiendo que alternes unas técnicas de Active Recall con otras. No hace falta que las uses todas cada día ni mucho menos, pero estaría bien que unos días uses unas y otros días otras, por el hecho de no caer en la monotonía, por mantener tu cerebro más despierto mientras estudias y evitar que se convierta en algo aburrido. En conclusión, el Active Recall es una técnica de estudio muy efectiva para mejorar la retención de la información y el aprendizaje en general, que cuenta con el respaldo de la evidencia científica, como te expliqué detenidamente en el vídeo titulado Las mejores técnicas de estudio basadas en evidencia científica. Además, es una técnica muy fácil de aplicar en cualquier área de estudio, y puedes hacerlo de muchas maneras. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!